Supe exactamente cuál era mi lugar en mi familia la noche en que mi padre levantó su copa en la cena y dijo, «Felicidades. Aquí tienes tu coche, hijo». Todos aplaudieron. Luego se giró hacia mí, bajó la voz y me entregó una factura en lugar de una sonrisa. El alquiler vencía el domingo. En ese momento, años de favoritismo silencioso cobraron sentido de repente. Sonreí, me lo tragué y no dije nada, pero algo dentro de mí hizo las maletas. Lo que sucedió después no explotó en la mesa. Se desarrolló más tarde y dejó a toda mi familia desmoronándose. Antes de entrar en detalles, dale a me gusta, dime desde dónde me escuchas y comparte. Tu consejo es importante. Me llamo Sofía y, sobre el papel, parezco la hija de la que los padres deberían presumir. Trabajo en servicios sociales, el tipo de empleo donde te sientas frente a personas en sus peores días e intentas afirmar el suelo bajo sus pies. Aprendí pronto a mantener la calma, a escuchar, a mantener las cosas bajo control cuando las emociones se disparan. Lo curioso es que aprendí la mayor parte de ese conjunto de habilidades en casa. Nuestra casa siempre parecía sólida desde fuera, césped bien cuidado, fotos familiares alineadas en marcos a juego, cenas de domingo que empezaban puntuales. Mi padre forjó su carrera con sus propias manos, convirtiendo largas jornadas y un orgullo testarudo en un negocio que pagaba las facturas y exigía respeto. Mi madre enseñaba a niños pequeños, llegaba a casa con un ligero olor a ceras de colores y café, y creía que la paz era algo que se conservaba sin hurgar en las grietas. Y luego estaba mi hermano. Es más joven, encantador de una manera natural, el tipo de persona a la que la gente perdona incluso antes de que pida disculpas. Al crecer, sentía que vivíamos bajo el mismo techo, pero jugábamos con reglas diferentes. Cuando él tenía dificultades, la casa se inclinaba hacia él. Cuando yo tenía éxito, se trataba como un ruido de fondo, algo que se daba por sentado y ya estaba previsto. No recuerdo que nadie me sentara para decirme, esperamos más de ti. No era necesario. Estaba en los silencios. En la forma en que mis notas se miraban por encima mientras que las suyas se discutían. En la forma en que mis decisiones se cuestionaban mientras que las suyas se alentaban. Me convertí en la responsable, la que ayudaba, la que resolvía problemas, la persona que llenaba los vacíos sin que se lo pidieran. Después de la universidad, volví a casa con un plan, ahorrar dinero, ganar experiencia y solicitar programas de posgrado. A veces pagaba la compra, cubría facturas cuando algo se rompía, asumía responsabilidades sin llevar la cuenta. Vivir allí no debía ser permanente. Se suponía que era práctico, temporal. A mi madre le gustaba decir, es que tu padre confía más en ti. Como si la confianza explicara por qué la responsabilidad solo fluía en una dirección, como si ser capaz significara que ya no necesitabas apoyo. Me decía a mí misma que no me molestaba, que las familias son complicadas, que el amor se manifiesta de diferentes formas. Creía que si me mantenía firme el tiempo suficiente, las cosas se equilibrarían, que algún día mi padre me miraría y vería no solo a la hija confiable, sino también a alguien que merecía ser celebrado. Esa creencia es lo que llevé conmigo al verano de la graduación de mi hermano. El calor, los largos días, la sensación de que algo estaba cambiando, aunque todavía no sabía con qué brusquedad. Y mirando hacia atrás ahora, esa es la parte que más duele. Entré a esa cena todavía pensando que pertenecía a ese lugar. Las semanas previas a la graduación de mi hermano se sintieron extrañas de una manera que no podía definir del todo. La casa bullía con la energía de la planificación, pero nada de ello me incluía de manera significativa. Mi madre hablaba sin parar de la lista de invitados y las ideas para el menú, hojeando recetas en la encimera de la cocina. Mi padre desaparecía en el garaje con más frecuencia de lo habitual. La puerta siempre estaba cerrada, su voz bajaba de tono cada vez que yo pasaba. Cuando hacía preguntas sencillas, como a qué hora llegaría la gente o si necesitábamos más sillas, obtenía respuestas vagas, lo tenemos controlado. Me decía a mí misma que estaba imaginando cosas. El día de la graduación llegó, caluroso y brillante, el tipo de sábado de verano que hace que todo se sienta amplificado. Ayudé a limpiar la casa, limpié la mesa del comedor, arreglé las flores que mi madre insistió que eran necesarias. Mi hermano paseaba de un lado a otro con su toga y birrete, nervioso pero emocionado. Le arreglé el cuello sin pensar, de la misma manera que lo había hecho 100 veces antes de los grandes momentos de su vida. En la ceremonia,
mi padre aplaudió más fuerte que nadie cuando llamaron a mi hermano. Se levantó a medias, radiante, como si fuera una victoria personal. Yo también aplaudí, genuinamente orgullosa, incluso mientras un pequeño y familiar dolor se instalaba en mi pecho. Recordé mis propias graduaciones, como mi padre había asistido, técnicamente presente, pero ya mirando el móvil para cuando anunciaron mi nombre. De vuelta a casa, la casa se llenó rápidamente. Parientes, vecinos, amigos de la familia. Las risas rebotaban en las paredes. Los platos tintineaban. Alguien puso música. Floté entre las habitaciones, rellenando bebidas, respondiendo preguntas sobre el trabajo, sonriendo cuando la gente felicitaba a mi hermano. La puerta del garaje permaneció cerrada todo el tiempo, como si guardara un secreto. La cena fue ruidosa y concurrida. Mi padre se puso de pie en la cabecera de la mesa, con la copa en alto, esperando a que la sala se calmara. Habló de trabajo duro, de perseverancia, de cómo no todos lo tienen fácil, pero los que luchan merecen reconocimiento. Noté cómo sus palabras se inclinaban hacia mi hermano, como su mano descansaba en su hombro. Luego sacó las llaves. Reflejaron la luz cuando las sostuvo en alto. Un destello metálico inconfundible. Un coche. Uno grande, que valía más de lo que yo había gastado en mí misma de una sola vez. La sala estalló. Las sillas se arrastraron hacia atrás. La gente vitoreó. La cara de mi hermano se congeló por un segundo antes de romperse en pura conmoción. Yo aplaudí. Sonreí. Mis manos hicieron exactamente lo que se suponía que debían hacer. Después de que el ruido se calmara, después de que la gente se dirigiera al garaje para ver el coche de cerca, mi padre me miró y asintió hacia el pasillo. Una conversación rápida, decía su mirada. Nada dramático. En la tranquilidad de la cocina, lejos de los aplausos, su tono cambió. Práctico, medido, como si estuviéramos discutiendo un horario. Llevas un tiempo aquí, dijo. Es hora de que empieces a pagar alquiler. 900 euros para el domingo. Por un momento, sinceramente pensé que estaba bromeando. El momento era tan surrealista que no parecía real. Miré más allá de él, hacia el garaje, donde mi hermano reía con las manos en el volante de un coche nuevo. Algo encajó. Entonces, no sentí ira todavía, ni desamor, solo claridad. Esto no era un malentendido. Era una línea que se estaba trazando. Y por primera vez, me di cuenta de que había estado en el lado equivocado de ella toda mi vida. El resto de la noche se movió a mi alrededor como si yo no estuviera realmente allí. La gente reía en el garaje, admirando el coche desde todos los ángulos. Alguien descorchó otra botella. Mi hermano no paraba de decir, no me lo puedo creer, una y otra vez, como si repetirlo pudiera hacerlo permanente. Me quedé junto al fregadero de la cocina, enjuagando platos que no necesitaban enjuagarse, asintiendo cuando alguien me hablaba, esperando que la sensación en mi pecho pasara. No pasó. Cuando la casa finalmente se calmó y el último coche salió del camino de entrada, me senté en el borde de mi cama y miré la pared. 900 euros. Para el domingo. El número resonaba en mi cabeza, no porque no pudiera pagarlo, sino por lo que significaba. No se trataba de dinero. Era un veredicto. Pensé en todos los pagos que había cubierto sin que me lo pidieran, la compra, reparaciones, facturas que misteriosamente caían en mi plato porque se me daban mejor esas cosas. Nada de eso había sido alquiler. Aparentemente, eso era algo reservado para momentos como este. Momentos en los que necesitaban recordarme mi lugar. No pude dormir. En algún momento después de la medianoche, abrí mi portátil y consulté mi cuenta bancaria. Años de ahorros cuidadosos me devolvieron la mirada. Suficiente para mudarme, suficiente para respirar, suficiente para dejar de negociar mi valor, un favor silencioso a la vez. Por la mañana, la casa ya estaba en ebullición de nuevo. Mi padre y mi hermano hacían planes para dar una vuelta en coche. Mi madre revoloteaba, alegre de esa manera frágil que adoptaba cuando quería que las cosas parecieran normales. Nadie mencionó la conversación de la noche anterior. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Esperé a que se fueran. La tranquilidad que siguió fue pesada, pero limpia.
Empecé por mi armario, doblando la ropa en pilas ordenadas. Cada decisión se sentía extrañamente tranquila. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar? Omití las cosas atadas a versiones antiguas de mí misma, las que creían que la paciencia eventualmente sería recompensada. En mi escritorio, me detuve con un bolígrafo en la mano, mirando una hoja de papel en blanco. No escribí un ensayo. No defendí mi caso. Lo mantuve simple, honesto, final. Me mudo. Asumo la responsabilidad total de mi vida. Por favor, no me busquéis hasta que yo me ponga en contacto. Doblé la nota una vez y la coloqué en la nevera, sujeta por un imán que llevaba allí años. Luego llevé mis maletas al coche y no miré atrás. La reacción no llegó de inmediato. Empezó como un silencio, luego un mensaje de mi hermano preguntando si era una especie de broma, luego llamadas perdidas de mi madre. Para cuando entré en la autovía, mi teléfono vibraba una y otra vez en el asiento del copiloto. No respondí, no porque estuviera enfadada, no porque quisiera venganza, sino porque, por primera vez, estaba eligiendo no dar explicaciones a personas que ya habían decidido lo que yo valía. Y esa elección lo cambió todo. No fui lejos esa primera noche. Conduje hasta que las luces de la calle se desdibujaron, luego aparqué en el estacionamiento de un supermercado que permanecía abierto hasta tarde, del tipo con luces zumbantes y carritos traqueteando en la distancia. Me senté allí con las manos en el volante, respirando entrecortadamente, tratando de entender cómo una sola frase podía vaciar tantos años de una vez. 900 euros para el domingo. Se repetía en mi cabeza, enredado con la imagen de la sonrisa de mi hermano en el garaje, sus manos aferradas al volante como si temiera que alguien se lo quitara. Todavía no estaba enfadada. La ira habría sido más fácil. Lo que sentí en su lugar fue algo más frío, una revelación que se asentaba, pieza por pieza. Mi teléfono se iluminó de nuevo. El nombre de mi hermano. ¿Estás bien?, decía el mensaje. Mamá está como loca. Papá dice que has reaccionado de forma exagerada. Miré la pantalla durante un largo rato antes de bloquearla y poner el teléfono boca abajo. No le debía a nadie una versión inmediata de mí misma. No esa noche. Me quedé con mi mejor amiga esa primera semana. No hizo muchas preguntas, solo me dio una llave de repuesto, vació un cajón y dijo, quédate todo el tiempo que necesites. La sencillez del gesto casi me hizo llorar. Sin sermones, sin condiciones, solo espacio. Los mensajes de mi madre siguieron llegando, en su mayoría. Largos mensajes de voz que oscilaban entre la preocupación y la acusación. Quería hablar de esto. Quería que volviera a casa para que pudiéramos ser una familia de nuevo. Nunca mencionó el alquiler, nunca mencionó el momento, como si ignorarlo pudiera borrar lo que se había dicho. Mi padre no llamó al principio. Cuando lo hizo, fue breve, controlado. Esto es innecesario, dijo. Los adultos no se van dando un portazo. Casi me reí de eso. No había dado un portazo. Había hecho las maletas en silencio. Había dejado una nota. En todo caso, fue la decisión más tranquila que había tomado en mi vida. Unos días después, mi hermano llamó. No envió un mensaje de texto. Llamó. ¿Podemos hablar?, preguntó. Su voz sonaba más débil de lo habitual, menos segura de sí misma. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre la casa de mi amiga y la nuestra. Territorio neutral. Llegó temprano, tamborileando con el pie, el teléfono en la mano como un salvavidas. No sabía, dijo en cuanto me senté, lo del alquiler. Papá no dijo nada. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Nada de esto era culpa suya. Se reclinó, frotándose la cara. Todo está raro en casa. Mamá no para de llorar. Papá está enfadado todo el tiempo. Y ahora me preguntan por cosas de las que tú te encargabas. Facturas, citas, cosas que no sé ni por dónde empezar. Le observé procesar eso en voz alta. Observé cómo la confusión se apoderaba de él. Por primera vez, el colchón bajo él había desaparecido. No voy a desaparecer, le dije. Simplemente ya no lo voy a hacer por todos los demás. Asintió lentamente, como si la idea le asustara pero también tuviera sentido.
Esa conversación se quedó conmigo porque fue el momento en que entendí que el verdadero cambio ya había ocurrido. No tenía que hacer nada dramático. El sistema se estaba desmoronando por sí solo. La verdadera confrontación llegó más tarde, no en la mesa de la cena, no en el garaje, sino en una tarde tranquila cuando mi padre apareció en casa de mi amiga sin avisar. Abrí la puerta y lo encontré allí de pie, con las manos en los bolsillos, la mandíbula apretada. Miró a su alrededor como si el pequeño apartamento le ofendiera. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado. Nos sentamos uno frente al otro, el espacio entre nosotros cargado con todo lo que no se había dicho. No perdió el tiempo. Nos avergonzaste, dijo. Montaste una escena. Me fui en silencio, respondí. Eso no es una escena. Nos tomaste por sorpresa. Le sostuve la mirada. Me entregaste una exigencia de alquiler en la celebración de mi hermano. Eso fue tomarme a mí por sorpresa. Le restó importancia con un gesto. Esos son negocios. Eres una adulta. Los adultos se pagan lo suyo. Y sin embargo, dije, le compraste un coche que vale más de lo que yo he gastado en mí misma. Eso es diferente. Esperé. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Él necesitaba un empujón, dijo mi padre finalmente. Tú siempre te las has arreglado bien sola. Ahí estaba de nuevo, el guión familiar. Entonces, como yo me apaño, recibo menos, pregunté. Suspiró como si le estuviera agotando. Estás mezclando churras con merinas. Me incliné hacia adelante. No, estoy comparando esfuerzo y recompensa. Estoy comparando responsabilidad y apoyo, y pregunto por qué esos solo fluyen en una dirección. Dudó, solo por un segundo. Entonces lo dijo. Porque él lo vale. Las palabras aterrizaron pesadas y limpias, sin ninguna disculpa envuelta en ellas. Por un momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era dolor, era alivio. Porque la pregunta que me había estado haciendo toda mi vida por fin tenía una respuesta sincera. Me levanté. No estoy aquí para discutir contigo, dije. Solo necesitaba oír eso. Oír que, espetó. Que nunca iba a ganar, dije con calma. Ni siendo responsable. Ni siendo paciente. Ni quedándome. Frunció el ceño. Estás tergiversando las cosas. No, dije. Lo estoy aceptando. Lo acompañé a la puerta. Parecía atónito, como si hubiera esperado lágrimas o gritos. ¿Algún tipo de ventaja? ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó. Iros por dinero. Negué con la cabeza. Me fui por tener las cosas claras. Después de eso, las llamadas se intensificaron. Mi madre llamaba sollozando. Mi hermano enviaba mensajes en mayúsculas, en pánico porque las cosas se desmoronaran. Y entonces mi padre empezó a llamar a todos los números que tenía míos, una y otra vez, desde su teléfono, desde el de mi madre, desde el fijo de casa. Dejé que sonaran, no por rencor, sino por necesidad. En las semanas siguientes, observé las consecuencias desde la distancia. Mi hermano luchaba con expectativas que nunca antes había tenido que cumplir. Mi madre se volvió más silenciosa, más cuidadosa, obligada a confrontar con qué frecuencia había suavizado las cosas en lugar de plantarse. Y mi padre, que siempre había controlado el ritmo de nuestra familia, perdió ese control por completo. No sabía cómo arreglar las cosas sin dar órdenes. Mientras tanto, mi vida se asentó en algo estable. Encontré mi propio piso. Me centré en el trabajo. La gente se dio cuenta. Mi supervisor me confió más responsabilidad. Empecé a ser reconocida no como la hija de alguien, sino como yo misma. Una noche, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi padre. No lo dije con la intención que sonó. Miré las palabras durante un largo rato. Luego respondí, el impacto importa más que la intención. No contestó. Ese fue el momento en que supe que la confrontación había terminado. No porque se disculpara, no porque todo estuviera arreglado, sino porque ya no necesitaba que él lo entendiera para poder seguir adelante. El poder había cambiado,
silenciosa e irrevocablemente, y la familia que dejé atrás nunca volvería a funcionar de la misma manera. Las consecuencias no llegaron de golpe. Vinieron en oleadas, desiguales e incómodas, como una casa que se asienta después de un terremoto silencioso. Mi hermano fue el primero en quebrarse. Sin que yo suavizara las cosas, le recordara los plazos, le explicara las expectativas, se vio perdido. Llamó más de una vez, con la voz tensa, admitiendo que se sentía abrumado, no enfadado, ni con aires de derecho, solo asustado. Por primera vez, estaba en el lugar donde yo siempre había estado, esperando que resolviera las cosas sin aplausos. Ayudé cuando pude, pero no volví a asumir el papel de amortiguador. Ese espacio permaneció vacío a propósito. Mi madre cambió más lentamente. Dejó de dejar mensajes de voz frenéticos y empezó a enviar mensajes cortos. Las disculpas se colaban entre las actualizaciones sobre la casa. No mencionó el favoritismo directamente, pero ya no fingía que todo estaba bien. Cuando nos vimos para tomar un café semanas después, parecía cansada de una manera que no había visto antes. Más callada, más honesta. Me di cuenta de que mi ausencia la había obligado a sentarse con una incomodidad que había pasado años evitando. Mi padre fue el último en adaptarse. Perder el control no lo ablandó de inmediato. Lo hizo más pequeño. Se quedó sin órdenes que dar, sin consecuencias con las que amenazar. Sin mi fiabilidad en la que apoyarse, su autoridad dejó de funcionar como antes. Se puso en contacto con menos frecuencia, y, cuando lo hacía, sus palabras eran cuidadosas, medidas, como si estuviera aprendiendo un idioma que nunca antes se había molestado en aprender. En cuanto a mí, la vida se estabilizó de formas que no había esperado. Mis días se sentían más ligeros. Mi trabajo se sentía significativo en lugar de agotador. Pagaba mis propias facturas en mis propios términos, en un espacio que me pertenecía. La gente a mi alrededor no elogiaba mi resistencia. Respetaban mis límites. No recibí una disculpa que lo arreglara todo. Lo que obtuve fue algo más silencioso y permanente. Recuperé mi sentido de identidad. Y esa resultó ser la consecuencia más duradera de todas. No volví a ser la hija que mantenía todo unido a su propia costa. Tampoco corté la relación con mi familia como en el final dramático de una película. Lo que elegí fue algo más difícil y silencioso. Elegí la distancia con intención. Con el tiempo, las reglas cambiaron. Las conversaciones se ralentizaron. Las expectativas se suavizaron. Mi padre ya no hablaba con ultimátums porque dejaron de funcionar. Mi madre aprendió que la paz construida sobre el silencio finalmente se derrumba. Mi hermano asumió sus propias responsabilidades, no porque lo empujaran, sino porque no quedaba nadie para llevarlas por él. Y yo, dejé de medir mi valor por lo útil que era para las personas que nunca planearon protegerme de la misma manera. Construí una vida que no requería permiso. Una que se sentía estable, honesta y completamente mía. Mirando hacia atrás, esa cena no fue el momento en que mi familia se rompió. Fue el momento en que la ilusión finalmente lo hizo. A veces, marcharse no es un castigo. Es negarse a seguir haciéndose pequeña para que otros puedan seguir cómodos. Si esta historia te ha tocado de cerca, quiero que sepas que no eres débil por desear justicia, y no eres egoísta por elegirte a ti misma. Si alguna vez has tenido que dar un paso atrás de tu familia para proteger tu sentido de identidad, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la que otra persona necesita escuchar. Y si quieres más historias reales como esta, dale a suscribir para no perderte lo que viene.